¿Dónde podemos ver estos rasgos latinos? En algunos casos a través de la latinización, como ya dije, de algunos nombres de topónimos y también de los nombres propios. Y otro rasgo es la implementación, o sea, traer las propias culturas, traer la forma de nombrar y designar las cosas del territorio dominado y a su vez aportar nuevos elementos léxicos. Como ya les dije, eso es lo que nosotros conocemos como eh, el léxico patrimonial. Junto con el Imperio Romano y sobre todo en el momento en que ya comienza a percibirse la caída del Imperio Romano de Occidente, aparece otro elemento cultural que los romanos usaron como un aglutinante ideológico. Y ese elemento cultural es el cristianismo. El cristianismo de ser una religión perseguida de carácter oriental, exótica, desconocida, un poco desvalorada, tiene algunos rasgos que permiten esta idea, permiten unificar ideológicamente al pueblo, sobre todo pensando en la idea de un Dios único, que es igual para todos, y de alguna manera esto borraría todas estas diferencias de dioses y creencias no solo romanas, sino las creencias en las distintas divinidades de los pueblos que habían conquistado los romanos. Piensen en la Galia, con todo el tema de los druidas, los celtas en España, y todas las religiones que están relacionadas con el culto a la naturaleza, etcétera, etcétera. En este sentido, el intento de reducir el politeísmo a un monoteísmo también es un intento político por sostener de alguna manera esa unidad que ya estaba francamente destruida. En este sentido, comentarles que si bien el emperador Constantino es el que acepta el cristianismo como una religión más, eh, porque es bien conocida la historia de Constantino, sino los invito y las invito a que googleen y vean cómo se cuenta toda esta leyenda en torno de por qué el emperador se convierte al cristianismo. Sin embargo, para nuestro objetivo, solamente quería decirles que en realidad fue el emperador Teodosio, un personaje que no lo solemos conocer generalmente. Fue este emperador Teodosio quien en el año 380 después de Cristo, mediante el edicto de Tesalónica, declaró el cristianismo como la única religión del Estado. Es decir, fíjense, estamos ya hacia fines del siglo IV y las conocidas como invasiones germánicas ocurrieron hacia comienzos del siglo V. Es decir, es evidente, o por lo menos desde mi punto de vista, resulta muy significativo que este edicto que unifica el imperio, el ya destartalado, por decir así, el imperio romano, con una sola religión, me parece que tiene evidentemente un sentido político muy profundo. Si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, les cuento un poquito, la religión cristiana fue principalmente una religión urbana, porque los centros en los que se predicaba eran en los centros urbanos, es decir, los centros urbanos Roma, Pérgamo, Atenas, es decir, las grandes ciudades fueron los focos desde donde comenzó a desarrollarse o a desplegarse este cristianismo extendido o este cristianismo internacional, por decirlo de alguna manera. Y frente a esto, como les digo, las comunidades rurales, el proceso de cristianizar las comunidades rurales fue un proceso muy posterior. Fíjense que en general
estas comunidades rurales seguían creyendo en sus dioses o divinidades particulares, dioses y divinidades, como les digo, vinculados con la naturaleza y sobre todo con los ritmos naturales que tenían que ver precisamente con las cosechas, la aparición del ganado, etcétera, etcétera. Y sobre eso es muy interesante porque hay una serie de elementos léxicos que precisamente se refieren a a esta condición de lo rural como algo extraño, ¿no? Fíjense, los no cristianos, o sea, los no ciudadanos, los no habitantes de la ciudad cristianizados, siempre fueron vistos como rústicos. Piensen que la palabra rústico en un primer momento significa simplemente que pertenece al campo eh, agrícola, pero acá ya va teniendo un sentido de rústico como una persona que tiene poca instrucción. Bárbaro, es decir, el extraño, el que no conoce, el que no maneja los códigos, no solo lingüísticos, sino culturales, y también el término pagano, del latín paganus, que significa, viene de la idea esta de pago, pero no que se usa todavía en Santiago del Estero, ¿no? O uno dice, bueno, me voy a mi pago, en el sentido de pagano era el que vivía precisamente a las afueras, en territorio rural o a veces en territorio ni siquiera cultivado, es decir, en las zonas de los bosques, en los márgenes de la cultura urbana. Bueno, ¿qué nos dejó qué nos quedó, digamos, del cristianismo? ¿Por qué lo nombro? Porque hay situaciones lingüísticas muy interesantes que tienen que ver con procesos semánticos y de resemantización de algunos términos o de algunas palabras. Algunas de ellas las usamos todavía en el lenguaje coloquial, aunque no seamos necesariamente religiosos o creyentes practicantes del cristianismo. Por ejemplo, tenemos expresiones como deja de meter cizaña, es decir, cuando alguien está hablando mal de otro para provocar algún problema. Esto tiene que ver con la parábola de la cizaña del Evangelio. También tenemos el término talento, o la expresión talento, vinculada actualmente a una capacidad intelectual o a cierta competencia que deriva precisamente de una interpretación del Evangelio, de otra parábola de Cristo, pero en su sentido originario era simplemente una moneda. También tenemos expresiones como la del hijo pródigo o pródigo, la idea de viña y viñador, es decir, yo recuerdo una frase que decía mi abuela, que era, hay de todo en la viña del Señor, por ejemplo, como para explicar que uno siempre se va a encontrar con personas buenas, malas, que les agrade lo que uno hace o no. Todas estas son expresiones vinculadas precisamente con un acervo cultural popular del cristianismo. También la idea de rebaño y de pastor, ¿verdad? El rebaño como ese grupo de creyentes manso que obedece a una voz, sería la idea de cómo se ha ido constituyendo la jerarquía eclesiástica. Y también, por ejemplo, expresiones o palabras como el ángel que en su comienzo o su origen, la palabra griega es simplemente el mensajero, o sea, un ángel es alguien que lleva un mensaje, un recado, diríamos, de un lugar a otro, y pasa a tener un significado mucho más acotado, relacionado especialmente con los mensajeros celestiales. Bueno, también hay todo un despliegue que se puede hacer en relación con los personajes negativos, es decir, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un campo semántico que está muy interesante explorar, y sobre todo cuando empezamos a vincular las cuestiones satánicas o las cuestiones diabólicas con el extranjero o al que sentimos diferente por cuestiones raciales, que ya lo vamos a ver
en algunos de los textos. Bueno, como les decía, frente a estos conceptos que están ligados al cristianismo o a la idea de comunidades cerradas y dirigidas por un pastor, comienzan a aparecer un campo semántico también muy interesante de estudiar. Por ejemplo, tenemos la palabra hereje, que etimológicamente sería algo así como libre pensador, es decir, alguien que puede evaluar conceptos, conceptos, ideas y tomar decisiones de vida con respecto a eso, y pasa a tener un sentido peyorativo como aquel que se aparta de la ortodoxia o de la doctrina, y por lo tanto alguien que hay que perseguir o volver al rebaño. Esta idea de la oveja negra, ¿verdad? La oveja que se escapa del rebaño, con toda la carga semántica que podemos desarrollar en torno a el concepto de lo negro como lo pecaminoso, lo manchado o lo que hay que reducir y volver al rebaño. Todos estos temas o estas ideas que voy exponiendo pueden ser interesantes temas para que ustedes puedan desarrollar en alguno de los campos de estudio relacionados con los textos que vamos a ver en la segunda parte del año, sobre todo. ¿Cómo se ve también a quienes atacan al rebaño? Es decir, estos perros salvajes, estos que son ajenos. Fíjense que una expresión muy dura para los musulmanes y los judíos es la de perros judíos o perros musulmanes, perros moros, para hacer referencia a una cuestión también de la tez. Ustedes piensen cómo todo esto que yo les voy diciendo va configurando sistemas de representación en lo cual la identidad y la pertenencia a un grupo son sumamente relevantes. Los otros dos sustratos o los otros dos momentos que generan sustratos lingüísticos son considerados como invasiones. Fíjense aquí que son las invasiones bárbaras o germánicas y las invasiones árabes. Ya vamos a volver sobre estos conceptos. Y fíjense, pero yo quiero que se fijen o atiendan especialmente cómo se habla de expansión del Imperio Romano, es decir, como una onda progresista que va ayudando a los pueblos a evolucionar, y cuando el ingreso es de otros que no se vinculan con esta cultura, ya se habla de invasión. Y hay que matizar este término y estas expresiones. Cuando hablamos de invasiones germánicas, también estamos hablando de un proceso que no fue simplemente una oleada militar, sino que fue un proceso de incorporación de estas comunidades al tardío Imperio Romano. Todavía no estamos hablando fines del siglo III, siglo IV y hacia comienzos del siglo V, que se produce la incorporación imagínense que para sostener la estructura militar y el poder sobre todos estos territorios conquistados por los romanos, hacía falta una estructura militar, pero también una estructura administrativa que permitiera controlar a esos pueblos. Y sobre todo en la estructura administrativa se fueron incorporando personas o comunidades precisamente relacionadas con esas comunidades de origen. Es decir, algunos celtas, algunos pueblos de origen germánico que se encontraban en la orilla opuesta del río Rin, allá en el norte de lo que sería el límite del Imperio Romano. Y entonces se van incorporando, como les decía, estos grupos y se los va integrando con el nombre de, ya les digo, con el nombre de federados,
en latín federati o federatus en singular, y de alguna manera estos van teniendo una presencia cada vez mayor en los lugares, precisamente en esos lugares, pero también en esos lugares geográficos, quiero decir, pero también en la posición y en el lugar vinculado con su importancia política y en la toma de decisiones. En este contexto hubo una serie de procesos históricos tan extraños y alejados unos de otros, como es, por ejemplo, el hecho de la construcción de la muralla china. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la construcción de la muralla china? Bueno, había un pueblo que se llamaba los hunos, que vivía en la zona de la meseta central de lo que hoy conocemos como Rusia, que avanzaban hacia Oriente para obtener todo tipo de productos y alimentos, y avanzaban sobre el imperio chino. Cuando se construye esta estructura defensiva, pensemos en la muralla china no como un aparato turístico, como una estructura turística, sino como una estructura defensiva que tiene distintas etapas de construcción. Esto impide el acceso y entonces redirigen el objetivo de su marcha hacia Occidente, y de esta manera es que van entrando por el oriente, por la zona de la Europa del Este, y por supuesto esto va produciendo cada vez mayores desplazamientos de pueblos y de asentamientos de pueblos en lo que era el territorio del Imperio Romano. Por supuesto que hay lugares en donde son más los habitantes de estos invasores que los propios habitantes y ciudadanos o descendientes de ciudadanos romanos. Por lo tanto, esto genera, como suele suceder, la necesidad de que se atienda a los reclamos, y por supuesto van defendiendo estos nuevos pueblos sus derechos. Piensen que el derecho romano, si bien es una institución muy interesante y que sigue teniendo vigencia y sigue siendo objeto de estudio actualmente, pero era un derecho solo aplicable a quienes eran considerados ciudadanos de Roma. El hecho de vivir dentro de las fronteras del imperio no te otorgaba la ciudadanía. Entonces, esto genera una serie de conflictos muy intensos y entre ellos, por supuesto, conflictos por el poder y por la administración de la justicia. Bueno, estos pueblos germanos, o también conocidos como pueblos góticos o godos, fíjense que ahí tenemos una T y una D, ambas son dentales. Ya vamos a ver qué fenómeno se produce por el cual esa dental sorda se sonoriza, pero estamos hablando de los mismos grupos, es decir, grupos de tribus germánicas, sajonas, que van avanzando sobre el occidente europeo y se van distribuyendo de acuerdo a sus comunidades, es decir, no se dispersan por toda Europa. Un grupo de sajones va hacia lo que hoy conocemos como Inglaterra, otro grupo hacia la zona que hoy conocemos como Francia, etcétera, etcétera. Y finalmente hay varios grupos que se asientan en España, y finalmente un grupo mayoritario es el grupo de los visigodos. Los visigodos generan un reino que se extendía por toda la península ibérica, cruzaba los Pirineos y ocupaba gran parte del imperio, gran parte del sur de Francia y algunos sectores del norte de Italia. Prácticamente este imperio visigodo conlindaba o llegó a conlindar con el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, pensemos en una gran extensión de territorio. Estos visigodos tuvieron como capitales ciudades muy importantes, que actualmente son muy importantes por su desarrollo cultural
y por su testimonio de este desarrollo cultural en lo que ya estamos entrando, lo que se conoce como Edad Media, que son la ciudad de Tolosa, la ciudad de Toledo y la propia ciudad de Barcelona, entre otros lugares que fueron la capital de este reino. Con respecto al lenguaje, es interesante tener acá en cuenta cómo estas comunidades van trayendo a los lugares de llegada un acervo, un patrimonio léxico sobre todo, que tiene que ver con objetos y con las relaciones, con los objetos de vida de uso cotidiano, pero también con los vínculos sociales y de las relaciones más cercanas, que es a donde más se observan estos rasgos de este sustrato en la lengua, en la actual lengua castellana. Esto, como les dije, entonces tienen que ver con esos componentes de la cultura, componentes lingüísticos de la cultura y sobre todo en lo que se refiere a la denominación y caracterización de objetos y de personas. Entonces acá tenemos gran cantidad, no mucha, pero gran cantidad de sustantivos y adjetivos, y también el desarrollo o expansión de muchos nombres propios, porque la gente cuando migra no suele cambiar su nombre, es decir, sostiene y mantiene sus nombres propios. Voy a dejarles acá una placa para que vean algunos de estos elementos léxicos que se incorporan desde los pueblos visigodos. Luego, paralelamente paralelamente, digamos, fíjense que son hechos como que van sucediendo a nivel, a escala mundial, pero en distintos puntos del mundo, como les digo, por un lado la muralla china en Oriente, en el Extremo Oriente, pero también hay un fenómeno histórico muy importante que es el surgimiento del Islam, en primer lugar en Arabia y luego se va extendiendo en distintas fases por todo lo que sería el Imperio Romano de Occidente, perdón, el Imperio Romano de Oriente, y luego sigue atravesando el norte de África para llegar obviamente al sur de España o a esa zona costera que se enfrenta ya directamente con las costas de España. Este proceso, también esto se ocurre entre el siglo VI y VII, y ya estamos en lo que para Europa es la Edad Media, y este proceso también se conoce como invasión, como un proceso relacionado con invasión, pero sin embargo no es tan así. Es fíjense que estoy hablando aproximadamente de un periodo histórico de casi 150 años, 200 años, entre que surge el islamismo, el islam en la península arábiga, y luego se va extendiendo hacia todos estos territorios. Lo cierto es que en el siglo VIII, el Islam se había distribuido por toda la cuenca, por el sur del Mediterráneo. Esto tenía importantísimas consecuencias a nivel comercial y político y cultural, porque los musulmanes, los pueblos estos pueblos establecieron una red, sostuvieron una red comercial con Oriente, de manera que era muy importante todo el acceso a productos de lujo venidos de la India, de China, y esto no es algo para
desconocer, digamos, la importancia de los objetos de lujo, sobre todo cuando se van creando estas nuevas monarquías y estos nuevos reinos en el ámbito europeo. Lo cierto es que los árabes en principio, perdón, me expreso mal, no son los árabes, sino los moros o los musulmanes del norte de África, porque hay que ir a hacer una diferencia. Los árabes son aquellos musulmanes que habitan y generalmente permanecen en la península arábiga. Y luego de este proceso, el Islam, de este proceso que les estoy comentando, el Islam se extiende a lo largo de toda esa costa del Mediterráneo y por lo tanto van asumiéndolo otros pueblos con otras características étnicas que no son necesariamente árabes. Entre esas, como ya les dije, hay un rasgo que tiene que ver con el color de la piel y por el cual los musulmanes que ingresan a España son morenos, son los moros, y ese rasgo, de la tez de la piel pasa a ser un rasgo distintivo y un rasgo también para marcar a esas personas, ¿no? Marcar en el sentido semántico y político y en todos los sentidos que estamos usando en hasta ahora. Bueno, como les decía, para resumir esta parte histórica, es muy interesante también plantear esto, que las invasiones árabes, mejor dicho, la penetración de los pueblos de la cultura islámica y de pueblos de religión musulmana, se hizo en un proceso de guerras internas de este reino visigodo. Para decirlo o explicarlo sencillamente, el reino visigodo se disputaban el poder y entonces vieron en uno de sus reyes o uno de sus o varios, mejor dicho, de los nobles vinculados con esta idea, con esta lucha por el poder, buscaron precisamente en estos pueblos del norte de África un apoyo militar. Y así es como ingresaron a la península y también fueron ocupando posiciones de poder como consejeros y una cosa va llevando a otra hasta que al final piensen también que es muy importante para estos pueblos tener posesión sobre un lugar o sobre tierras fértiles porque ellos son pueblos del desierto. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con lo cultural, con lo social, no solamente con lo religioso, pero evidentemente el rasgo de la marca de religión, de ser enemigo de la fe, el ser perro moro, llegó a ser esa marca que les permitió luego pensar en un proceso histórico que se conoce como reconquista, es decir, la reocupación por parte de los reyes cristianos de esos territorios que habían ocupado los musulmanes. Reconquista que, ya ustedes saben, llega a su periodo de máxima desarrollo con los reyes católicos y toda la historia que ya conocemos. ¿Qué aportaron los árabes? Bueno, como ya dijimos, para el caso de los pueblos germánicos, la aportación tiene que ver con elementos de la vida cotidiana, con objetos que forman parte del desarrollo cultural de esos pueblos, del desarrollo en distintos campos del conocimiento. No se olviden que mientras España está en un proceso de desestructuración, la cultura, por decirlo así, entre comillas, la cultura escrita, la cultura científica se ha perdido con el desmembramiento del Imperio Romano de Occidente, y estos pueblos traen un profundo conocimiento de arquitectura, de las ciencias, de astronomía, de las matemáticas, es decir, todo el conocimiento de la filosofía oriental y de la filosofía aristotélica que ellos conservaban. Es decir, aportan
mucho más de lo que suele considerarse. Bien, a nivel lingüístico podemos decir que, como sucede en los otros casos, hay un gran aporte en lo que tiene que ver con la onomástica, es decir, el aporte de nombres propios, ya sea los antropónimos, o sea, los nombres de personas, los patronímicos, es decir, apellidos que son de procedencia árabe, sí, de procedencia árabe, porque la lengua a través de la que se transmite la cultura musulmana islámica es la lengua árabe, y también en cómo se le adjudican nombres a determinados lugares. Hay muchos lugares, sobre todo del sur de España, que tienen nombres de origen árabe. Y sobre todo es muy interesante porque muchos de esos nombres que ya quedan asentados en la península luego pasan al territorio americano con la conquista de América. Otro elemento muy característico que pasa a la lengua española es como muchas de las palabras, esto es muy interesante también, porque muchas de las palabras de los sustantivos árabes no entran al español solamente como el sustantivo, sino acompañado de su artículo. El artículo árabe para todos los géneros es el artículo al. Entonces tenemos, por ejemplo, ustedes ven que nosotros tenemos la palabra algodón, mientras que en otros campos o en otras lenguas simplemente ha permanecido el sustantivo sin el artículo al. Entonces tenemos la palabra cotón, por ejemplo, o cotone o cotonete, que aluden a ese material que es el algodón, pero obviamente ha pasado a esas comunidades lingüísticas, a esas otras lenguas, sin el artículo al. Y así sucede con muchas palabras que uno usa cotidianamente. Por ejemplo, la palabra alcohol, y entre otras. Bueno, con esto hemos dado un panorama de cómo son estos 4 momentos y cómo esos momentos en la historia que hemos revisado desde el siglo III al siglo VII, VIII después de Cristo, desde el siglo III antes de Cristo al siglo VII, VIII después de Cristo, han sido el fundamento o esa especie de infancia que dice Nebrija, en la cual se han ido dando estos contactos y superviviendo algunos de elementos que en esta estructura de estratos o en la metáfora del mar, que ya les dije que me gusta mucho más, han ido aflorando o han ido mezclándose de alguna manera por los hablantes, y han ido dando lugar a lo que va a ser luego la lengua de la región de Castilla.